La Ciudad de México es emblemática, es grande, hermosa, llena de vida, llena de ese no sé qué que llena ese cuá, como dicen los franceses. Ha tenido mucha historia, eventos deportivos, conciertos famosos, catástrofes. Pero hoy hablaremos de sus lugares embrujados. Uf, vaya que sí los tiene. No necesariamente tienen que ser las grandes estructuras para que tengan algo terrorífico ahí. Hay edificios en colonias que tienen esa historia, esa parte de la cultura mexicana que viene desde los mexicas que estaban ahí en el centro histórico, las ruinas. Se dicen los danzantes en el metro, que hay gente que ve gente vestida de indígenas ahí en la plaza de Tlatelolco. ¿Quién no ha escuchado los edificios de Nuevo León ahí en Tlatelolco también donde asesinaron a los estudiantes? En la plaza también hay de las tres culturas. Han visto a jóvenes caminando que de repente desaparecen. Pero hay lugares específicos que a través del tiempo han llamado la atención de mucha gente por ciertas razones. Historias, leyendas. Hablaremos un poco de ellas. Hay un edificio ahí en Tlatelolco, justamente. Es un hospital no terminado. Es algo muy gracioso porque era un edificio que iban a conectar las dos clínicas del seguro, pero que al final por una u otra razón, falta de fondos, ya saben, no se terminó. Entonces imagínense, ¿no? Tienen que pasar, realmente la gente que trabaja ahí tiene que pasar por ese lugar porque hay un túnel que conecta a los hospitales. Hay una leyenda que dice que en la parte de abajo, en el estacionamiento, por donde está la morgue, ya saben, ¿no? La morgue siempre está en el sótano, se aparece un ente vestido con una bata y que dicen que trae un escalpelo en la mano. Y que hay de aquellos que se atrevan a entrar, que los persiguen. Eso es inquietante. Eso habla de que las almas se quedan ahí por una o por otra cosa. Hay un lugar ahí por donde está la extinta compañía de luz adelante, se llama La Moira. Ese me acuerdo que lo anunciaron alguna vez en televisión abierta, en un canal de cierta televisora, y anunciaban que se dan recorridos. Estaba abierto al público, que era un lugar con bastantes energías, que había que hasta que entrar con cuarzos. Te daban sus recomendaciones espirituales para entrar al lugar porque era un lugar con diferentes energías. Pero de repente cerró. Entonces hay una historia de una logia masónica, de una secta que ronda en la Ciudad de México, la cual ha tomado ciertos lugares para hacer sus ritos, aquelarres y esa clase de cosas. Y ese lugar es La Moira. Era un centro cultural, pero el tiempo decidió que se cerrara. Ya no tiene acceso al público. Hay quien dice, los vecinos dicen que se pueden ver sombras, se pueden ver movimientos, se puede ver gente dentro del lugar. No se sabe quién es, pero algo ronda en ese lugar. El edificio de la Canadá, un edificio bastante viejo, sobre insurgentes, al sur de la ciudad, que empezó como un edificio de gran alcurnia, un edificio en forma de libro, un edificio en el que todos querían vivir, pero que el tiempo, ciertas desgracias, ciertas catástrofes naturales llevaron a su deterioro. Aún hay gente que vive ahí, muy pocos. Se dice que los estacionamientos de abajo, carros abandonados, se pueden escuchar gritos pidiendo ayuda, pero que al acercarse no hay nada. Quienes se han atrevido a entrar, cuentan que sienten pasos, que hay un ente que te obliga, te lleva hasta un elevador que está vacío, con la intención de aventarte por él. El asesinato de un político famoso, un incendio muy misterioso,
son cosas que pasan, son cosas paranormales. También tenemos, por ejemplo, hay un edificio que se llama, el Panteón de Dolores, el Panteón de Dolores, donde hay muchos famosos. Ahí cuentan que hay estatuas que toman vida en la noche, que caminan y deambulan por sus pasillos viejos y abandonados. Es un lugar que no te gustaría pasar la noche, un lugar donde solamente pocos han entrado. Muchos residen ahí, pero casi nadie sale. Se rumora una niña que camina y se te aparece si te atreves a entrar a ese lugar. Obviamente la Ciudad de México está llena de muchas historias paranormales. Estos lugares realmente son traídos de la historia. Por ejemplo, el Palacio Negro Lecumberri era una cárcel y mucha gente fue encarcelada injustamente y muchos ahí encontraron su final. Algunos eran presos políticos que eran llevados ahí por el simple hecho de que no le caían bien a alguien y eran encarcelados por cualquier tonta razón y encontraban ahí sus últimos días. Ahorita es el Archivo General de la Nación y se cuenta que si estás ahí escuchas ruidos, voces, gritos, murmullos, lo clásico. La Posada del Sol en las Doctores. Se dice que el dueño se volvió loco o quedó en la ruina. Él tenía la idea de que fuera un gran hotel y hacer dinero, pero de nuevamente la secta o logia que anda por ahí tomó ese lugar y hacía ritos satánicos y eso degradó mucho el lugar. De hecho el lugar tenía muchos símbolos o tiene muchos símbolos de cierto poder espiritual. Y hay la historia de que una niña, hija de un arquitecto, se perdió en el lugar, la estuvieron buscando durante días y fue encontrada en una zona que estaba tapada, una pared que realmente no tenía acceso. Entraron ahí porque les dio por entrar, algo los orilló. Dicen que un fantasma, o sea que el fantasma de la niña los llevó ahí y encontraron sus restos. Y ahí están, ahí permanecen. Es muy mítico. O sea, México tiene esos lugares. Te vas más hacia el sur, Xochimilco. Un lugar que debe ser de fiesta, algarabía, música, bebida, canto, comida. Hay una pequeña zona, la famosísima isla de las muñecas. Tétricas, horrorosas, escalofriantes cabezas de muñecas colgadas por todos lados con el propósito de espantar espíritus o un espíritu que atormentaba al dueño. Puede que sea verdad, no lo sabremos. Pero amigos de Crónicas de lo Paranormal, nuestra Ciudad de México es muy grande, muy hermosa, pero hay lugares que no sabemos o que solamente la gente que sabe es la que vive ahí. Historias que se han transmitido por generaciones, una plática, una borrachera, y que si nos gustan compartir historias las podemos subir aquí al canal, dar a conocer esa pequeña parte que no todos saben de la Ciudad de México, ese pequeño lugar que no te imaginas que tiene una historia de terror, no te imaginas que la gente ha vivido horror, que siguen ahí esos pasos, esos murmullos, esos gritos, ese miedo, ese terror, esperando a un nuevo inquilino, una nueva persona que rente esa vivienda. Son lugares ahorita los que hemos visto famosos, pero hay unos que no lo son. El terror está ahí, el terror es verdad, el miedo está en la ciudad. Amigos, mi nombre es Oscar el Zapotrejo y esto fue Crónicas de lo Paranormal, el lugar donde las cosas suceden. Buenas noches y hasta luego.